Muy buenos días, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida. Estás escuchando el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Son las 7:07 de la mañana, espero que ya te hayas tomado tu café, tu té, tu bebida un poquito tibia para que esa motilidad intestinal inicie o que simplemente te ponga de buenas. ¿Qué te parece? Espero que ya estés pudiendo llegar a tu trabajo, que ya hayas empezado a hacer el desayuno o que tu mamá ya hayas despertado a tus chiquitos en tu casa para que puedas empezar tu día. Recuerda que el día de hoy queremos escucharte como todos los días. Comunícate al 31 22 11 90, 36 47 18 83. Puedes comunicarte con nosotros a través de la línea nacional sin costo 01800 727 5420 y tu línea directa Austin, queremos escucharte 512 215 4909. El día de hoy, para que este programa pueda suceder, en los controles mi querido Toño, César en las cámaras, Grecia Moya en la producción y de este lado del micrófono tu maestra en nutrición clínica Luisa Ortega. El día de hoy, ¿qué creen? Les tenemos preparado un programa, como todos los días, muy especial, con información de lo más nuevo. Recuerden que este programa es un programa basado en evidencias, no nada más con la recetita del día de hoy, ¿no? Entonces, les traje una experta. Tengo el gusto de tener conmigo aquí en la cabina a la licenciada en nutrición, Cecilia Pérez Ochoa. Es especialista en bariatría. ¿Cómo estás, Ceci? Buenos días. Muy bien, Luisa, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Nos gustaría que nos platicaras un poco de cuál es tu experiencia, a qué te dedicas y todo lo que nos estás platicando, los pacientes de bariatría, ¿no? O sea, todo cómo cambia, pues, la vida de un paciente. Durante los siguientes bloques del programa les vamos a platicar algunas cosas que Ceci de verdad me estaba dejando sorprendida y con la piel chinita de cómo a un paciente le puede cambiar la vida cuando lleva este tipo de cirugía. La cirugía bariátrica es esta cirugía donde se hace una especie de modificación del intestino, vamos a decir, donde va a haber una modificación tanto en la cantidad de alimento que puedes comer o en el espacio del intestino donde realmente absorbes, por lo que el paciente tiene una pérdida de peso, vamos a decir de esta manera, acelerada. Vamos a hablar de cuáles son los cambios que este paciente tiene y específicamente cuáles son los tipos de cambios en la alimentación que este paciente debe de llevar antes, vamos a decirlo así, durante y después de la cirugía. ¿Qué te parece, Ceci, que nos platicas un poquito acerca de qué es la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica es un conjunto de procedimientos quirúrgicos principalmente que se realizan con el fin de reducir la obesidad mórbida sobre todo. Este tipo de cirugía es bien importante que esté apoyada por un equipo, tanto de psicólogos, de nutriólogos, neumólogos, bueno, ahora hasta entrenadores físicos intervienen en el proceso de este tipo de pacientes. Este tipo de cirugía es ahora sí que un caso como extremo para contrarrestar la obesidad y sobre todo la sintomatología a consecuencia de la obesidad. Claro, sobre todo, por ejemplo, el corregir, yo había leído por ahí, los niveles de glucemia, ¿no? O sea, muchos de los pacientes que tienen obesidad mórbida entendida, recuerden, con un IMC, es decir, un índice de masa corporal arriba de 35 con comorbilidades o 41 ya es candidato, ¿no? Es 40. O sea, un IMC arriba de 40 o entre 35 y 40, pero con comorbilidades. ¿Qué significa esto? Recuerden que el IMC es simplemente un número que nos va a decir cuánta cantidad de peso hay en una superficie. Realmente no nos sirve como diagnóstico, pero sí nos sirve para hacer una especie como de división entre poblaciones. Pero específicamente para cirugía bariátrica tenemos que hacer una especie de clasificación para saber qué tipo de paciente es candidato o no. O sea, no puedo decir, yo traigo tantito sobrepeso, deja veo que me pueden recortar. No. Lleva un proceso mucho más complicado que eso y lleva una serie de pasos que tenemos que ir tomando en cuenta. Por el momento, antes de seguir con mi querida invitada, nos vamos a ir con la siguiente sección. Dime de qué padeces y te diré qué comer. Oiga, doctora, es que tengo sed.
me siento cansado, como que no duermo bien, me la estoy pasando todo, sabe, como de malas, ¿no? ¿A poco no les suena? A todos los profesionales de la salud que me están escuchando, estoy segura que más de una ocasión en esta semana o las semanas anteriores han estado escuchando este tipo de sintomatología. ¿Qué creen, pacientes? ¿Qué creen todos los radioescuchas? Cuando estás cansado, te sientes con sed y la boca seca, en esta ciudad hermosa de Guadalajara, que vive con un promedio de temperatura de más de 30 grados, lo más probable es que estés deshidratado. ¿Cómo funciona esto de estar tomando líquidos? No los quiero con la botellita de agua todo el santo día, no funciona así. Recuerden que mantenerse hidratados tiene que ver con tener un buen, vamos a decirle así, equilibrio entre electrolitos y líquidos en el cuerpo. Pero eso no significa que tengas que estar pegado a la botella. Lo que se necesita es que te mantengas con cierta cantidad de líquidos en el cuerpo, que va a implicar el consumo, por ejemplo, de lácteos o de tés o de caldos, simplemente de frutas y verduras. Todo eso va a tener líquidos que te van a poder ayudar a mantenerte hidratado durante el día. Así es que, ¿qué está pasando? Si tú ya te diste cuenta que durante esta semana te has estado manteniendo con la boca seca, recuerda, ya tienes una hora de deshidratación. Digamos que la sed y los labios secos son un signo tardío de deshidratación. Así es que tienes una hora de qué, de falta de líquidos. Entonces, ¿qué te parece si que has estado sintiendo todo este tipo de cosas? ¿Qué te parece que tomas un poquito más de líquidos que pueden venir de diferentes fuentes? Nada más les sugiero y les recuerdo y les insisto que los líquidos con azúcar no les van a quitar la sed. Ya saben que yo no soy muy fan de los jugos y lo que pienso acerca de los líquidos con azúcar. Así es que, por favor, aléjense de los líquidos con azúcar. Traten de consumir agua que no tenga nada más que agua, ¿sí? No le echen nada, no lo necesitan. Acostúmbrense a los sabores que no son dulces. Y les recuerdo que necesitan estarse cuidando porque la deshidratación puede traer consecuencias graves, por ejemplo, algún desmayo, falta de concentración, debilidad, etcétera. Así es que mantente hidratado porque Guadalajara está caliente y está a punto de ponerse más. Regresando del corte, vamos a seguir platicando de cirugía bariátrica, así es que quédate con nosotros. Regresamos. 7:19 de la mañana, estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. El día de hoy, como todos los días, con un programa muy especial, vamos a hablar acerca de la alimentación en la cirugía bariátrica. Tenemos de invitada a la licenciada en nutrición Cecilia Pérez Ochoa, quien les voy a decir que tuve el gusto de que fuera mi compañera cuando estudiamos, y la verdad es que tuvimos una bonita experiencia de estudiantes. Teníamos muchos años sin vernos, pero ahora Ceci tiene toda la experiencia porque trabaja tanto en lo privado como en el civil, específicamente en el área de bariatría. Ceci, antes de irnos al corte nos estás platicando de este rollo del equipo multidisciplinario que se necesita para que un paciente entre a este mundo de la cirugía bariátrica, y estábamos hablando un poco de los criterios para selección. ¿Por qué no los mencionas nuevamente de manera así como muy rápida para que un paciente pueda siquiera ser pensado como candidato para una cirugía bariátrica? Principalmente es un índice de masa corporal mayor a 40, o un índice de masa corporal entre 35 y 40, pero ya con comorbilidades, que haya tenido muchos intentos de pérdida de peso fallidos, pero estamos hablando de pérdida de peso reales, o sea, justificados, nada de que hice la dieta de la sopa de col, bajé y reboté, hice la dieta de las proteínas, bajé y lo volví a recuperar, o sea, con fundamento, que hayan sido tratados por profesionales y que se les dificulte mucho la pérdida de peso. Y otro aspecto es la edad, que tengan entre 18 y 60 años más o menos. Perfecto, esto de los intentos me parece muy interesante porque tú lo has de ver en la consulta, en el día a día, ¿no? Es que todo lo que hago no funciona, doctora, ¿no? La verdad es que, insisto, todo se pueden identificar con este caso, pero estamos hablando de pacientes que tienen, vamos a pensar, si el promedio de estatura en México es de, vamos a decirlo así, 1,60, 1,55, 1,70 en promedio, estamos hablando de pacientes que tienen un peso arriba de 120 kilos aproximadamente. Entonces también, no estamos hablando de la señora que pesa 80, está gordita y que de repente nomás ha tenido 6 intentos de pérdida de peso
peso porque me puse 3 días a dieta, dejé de comer o sea, son pacientes de verdad que tienen un problema más allá del peso, ¿no? Ceci, y vamos a decir que ya está identificado el paciente, ha estado pasando por todos estos protocolos que se necesitan para decidir que el paciente es candidato a una cirugía, y vamos a decir que se agenda la cirugía. Antes de esto, ¿qué es lo que el paciente tiene que hacer? ¿Qué necesita? Nutricionalmente hablando, ¿qué se hace? Bueno, primero es importante que te mencione que tiene que pasar como 3 pruebas de fuego. La primera es con cirugía, que les mandan a hacer pues muchos estudios de gabinete. Tenemos que checar que todo esté bien funcional en su cuerpo. Después es con psicología, que también se le aplican ciertas pruebas psicológicas para ver si el paciente es apto. Y conforme vaya avanzando, pues tiene que dar como una calificación, por así decirlo, y para ver si va a poder, sobre todo después de la cirugía, psicológicamente. Y en cuestión de nutrición hay que prepararlos. Primero, hay que hacer que el paciente baje por lo menos entre el 5 y el 10% del peso que trae cuando inicia. Es decir, si es un paciente que aproximadamente, se les voy a dar un número rápido, está pesando 120 kilos, por decirte un número, el 10% de ese peso serían 12 kilos. Tiene que hacer antes de la cirugía que pierda entre 6 y 12, entre 6 y 12 sería kilos, en ese ¿no? caso. Ajá. Ok, muy bien. Eso a nosotros nos sirve para darnos cuenta qué porcentaje de apego al cambio de hábitos, sobre todo, tiene este paciente, qué tanta es su capacidad de comprensión de todas las recomendaciones que se da, y sobre todo unos días, 15 días antes de su cirugía, se le da una dieta especial. Esta dieta nos ayuda a reducir el volumen de su abdomen para que el cirujano o los cirujanos puedan entrar más fácil, y sobre todo para disminuir el tamaño del hígado. Porque a la hora de hacer la cirugía tienen que levantar el hígado para poder llegar a estómago. Y en la mayoría de los casos, si no es que en todos los casos, tienen hígado graso o hasta hígado cirrótico. Entonces es un hígado muy delicado. Muy denso, además. Ajá, muy pesado y muy frágil. Entonces hay que disminuir el tamaño para que sea más fácil el procedimiento. ¿Y cuáles serían así aproximadamente como las características generales de una dieta que se da prequirúrgica para este tipo de pacientes? Más o menos, platícame así un caso que digas, mira, más o menos se da. La dieta, ¿qué tipo de alimentos quitas? No sé. La dieta de preparación, ok, en la dieta de preparación es totalmente la famosísima dieta cetogénica o proteinada, que a muchos pacientes se los dan, pero como parte de pérdida de peso normal, lo cual, bueno, ese es otro tema, pero no es como tan recomendado. Este tipo de dieta se les elimina por completo todo lo que es el grupo de cereales, no pueden comer nada de carbohidratos. El único carbohidrato que se le daría es el que entra dentro de, ahora sí que frutas y verduras. Estamos con el requerimiento mínimo de carbohidrato para que el paciente pueda realizar sus actividades de manera normal. Esto es para incitar una menor cantidad de respuestas, vamos a decir, a nivel hepático, y que el hígado y el páncreas tengan que responder menos ante ciertos impulsos que van a ser de lo que con tanta insistencia hablamos de estos picos de glucosa, ¿no? Recuerden que si tenemos estos picos de glucosa, que con cierta frecuencia los carbohidratos lo van a provocar, lo que va a suceder es que el páncreas y el hígado tienen que responder. Lo que se busca con este tipo de dieta es bajar ese tipo de respuestas. Sí lo entiendo así, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, entonces se da durante 15 días una dieta que es frutas, verduras y vamos a decir proteínas magras, exactamente. ¿Sí? Nada de que el chicharrón, ni empiecen con su... No. Pero es que a mí me dijeron que tenía que desayunar el huevito y comer carne asada y podía comer chicharrón mañana y tarde, que no. El tipo de grasa que estás consumiendo en la dieta importa. Recuerden, si tiene ojos o viene de algo que tiene ojos, tiene grasa saturada, y en el exceso estas grasas tienen la afinidad de pegarse a las arterias. Piénsenlo así, es como si tuvieras una tubería y tienes sarro en la tubería. Este sarro se aumenta si tienes un exceso del consumo de grasas saturadas en la dieta, ¿no? Ok, Ceci, entonces ya sabemos que la cirugía va a ser tal fecha, y entonces 15 días antes yo voy con Ceci ahí en lo privado, en el civil, donde sea, y entonces ahí
se dan 15 días. ¿Y con qué frecuencia estás checando al paciente? Se tienen que ver antes. Los 15 días de este tipo de dieta ya es cuando están a punto de entrar a quirófano, pero es alrededor, depende mucho. En el civil nos tardamos un poquito más que en lo privado, pero alrededor de por lo menos 4 semanas antes, o sea, por lo menos un mes. Tenemos, bueno, en nutrición, el caso de nutrición, tenemos que estar seguros que el paciente tiene la capacidad de hacer el cambio de hábitos. Muchos pacientes se quieren como despedir antes de la cirugía, porque al cabo ya no van a comer, entonces quieren comer todo lo que puedan antes. Y eso no es correcto tampoco. O sea, tenemos que guiarlos como con un proceso, por eso es tan importante psicología también. O sea, que tiene que llevar de la mano, porque recuerden, somos seres biopsicosociales, no podemos vernos como, pues nomás la dieta para la cirugía. No, es lo que dice Ceci, súper importante, y por favor que les quede bien claro, necesita llevar este proceso de la mano con la profesional de la salud, de las emociones, porque sí, lo que dices me parece súper importante, no es que sepa hacer la dieta, es que entienda el cambio de hábitos. ¿Y cómo qué cambio de hábitos le sugieres, Ceci? O sea, además de la dieta, ¿qué otras cosas? Es que el proceso postquirúrgico es un poquito pesado, siendo realistas, ¿no? Haz de cuenta, el paciente vuelve a ser como un bebé, tiene que pasar por diferentes fases de alimentación. Entonces, previo a su cirugía hay que estarlo preparando en todo eso. Se les da incluso, antes de entrar a la dieta de preparación, se les da unos días como de prueba para que sepan qué van a sentir, cómo lo van a hacer, cómo deben de reaccionar, etcétera. Wow, qué interesante. Eso, créeme que no me había tocado. Entonces, unos días de preparación, luego estos días, vamos a decir, de dieta que se llama, o las características de esta dieta, o el nombre, se llama dieta cetogénica, que es una dieta en la que se da el mínimo de carbohidratos que una persona necesita para existir, vamos a decirlo así, y lo vamos a dar a partir de frutas y verduras y de las proteínas magras, es decir, bajas en grasa. Vamos a decir, llega el paciente, ya se entendió el cambio de hábitos, ya hizo la dieta de todos los 15 días, entró a cirugía. Sale de la cirugía y ¿qué sucede, Ceci? ¿Qué pasa las primeras, vamos a decir, los primeros días de la cirugía? Los primeros 3 a 5 días va a estar internado en el hospital y no le van a dar nada, absolutamente nada. El primer líquido que va a probar se llama azul de metileno y ese nos sirve para ver si hubo en la radiografía, si hay alguna fuga, si selló bien la cirugía, etcétera. Realmente su alimentación, por así decirlo, empieza el día que lo dan de alta. Entonces, ¿y qué pasa en esos días? Bueno, no es como que esté... Nos regresamos para que nos diga, Ceci, qué es lo que está el paciente. Regresamos. 7:34 de la mañana, estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Recuerda que estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy con un programa muy interesante acerca de la alimentación en la cirugía bariátrica. Esta cirugía que hablábamos es una modificación del tamaño o de la superficie de absorción de un paciente que tiene una obesidad mórbida, y esto es para resolver algunos de los problemas que estos pacientes tienen, ya que han vivido con mucho tiempo con un IMC, un índice de masa corporal mucho más alto al saludable. Esto los clasifica en cierto grado de obesidad. Recuerda que si tienes alguna duda puedes comunicarte con nosotros al 31 22 11 90, 36 47 18 83. Tenemos a nuestra experta en alimentación, la licenciada en nutrición Cecilia Pérez Ochoa, que tiene experiencia tanto en lo privado como en el civil acerca de todos los protocolos y todos los pasos y todo lo que se tiene que seguir para que tú puedas ser o no ser candidato para la cirugía bariátrica. Así es que comunícate, la línea nacional sin costo 01800 727 5420, tu línea directa Austin, recuerda que queremos escucharte, 512 215 4909. Puedes mandarnos tu caso completo a través del correo electrónico nutricionyvida@radiomujer.com.mx, o puedes mandarnos tus comentarios a través de Twitter, recuerda @nutricionvida1.
Antes de irnos al corte estábamos platicando con Ceci acerca de, de algunas cosas medias peculiares que nos pasan dentro de la consulta, ¿no? Ya sabrán, algún día me voy a atrever a platicarles de todo lo que los profesionales de la salud nos compartimos. Pero en general, bueno, nos interesa saber qué es, nos quedamos en que el paciente ya pasó por toda la batería de estudios, por todos los por todo lo que tiene que pasar, vamos a decir psicología, nutrición, cirugía, estudios y demás. Y entonces se decide que sí es candidato para la cirugía bariátrica. 15 días antes, bueno, unos días antes se hace una prueba, se hacen sus 15 días de dieta, decíamos que se le va a dar el mínimo de carbohidratos, entra a la cirugía y saliendo de la cirugía lo primeritito que le entra, azul de metileno, para ver cómo quedó el tubo, en pocas palabras, ¿no? Regresando de que se toma este azul de metileno, ¿qué sigue, Ceci? Cuando el paciente es dado de alta, va a pasar por 4 fases diferentes. La primera fase es de puro líquido, líquidos claros. En esta fase va a durar, hay doctores que los dejan 3 días y hay doctores que los dejan hasta 10 días. Hay que medirles también la cantidad de líquido, no pueden tomar así como que todo el líquido que quieran. La cantidad es media onza o 1 onza cada determinado tiempo. Al principio es cada hora, después se le sube a 2 onzas cada media hora y así progresivamente hasta que vaya tolerando más líquido. Es importante que no exceda de esa cantidad porque el estómago no está sellado completamente. Entonces, para evitar molestias. La segunda fase se le llama de licuados y papillas, en donde se empiezan a introducir poco a poco los alimentos, obviamente iniciando por alimentos nobles. ¿Cuáles serían estos? Frutas, verduras, un poquito de carbohidratos, muy poquito. Y es hasta en la tercera fase donde se empieza con proteínas, ya empezando obviamente por cosas también muy suavecitas como vendría siendo requesón, panela, hasta ya llegar a lo... Cosas, digamos, como proteínas que sean bajas en grasa. Bajas en grasa y fáciles de digerir. Ok. Esto de que se dejen las proteínas al final, Ceci, ¿es porque el estómago se tarda más en procesar las proteínas? Sí. Son un poquito más densas, por decirlo de esta manera. Entonces les pueden llegar a causar mucha molestia, incluso hasta ganas de devolver el estómago. Sienten como tapones, pero desde la garganta, por las fibras de la proteína y todo eso. Pero es bien importante desde el día 1 que están dados de alta, empezar a tomar sus suplementos alimenticios. Ah, ya entramos en un tema muy interesante. ¿Cómo funciona lo de los suplementos? Bueno, vamos a decir, me decías que hay 3 fases después de la cirugía. Líquidos claros, que lo vamos a medir porque no podemos dar nomás la cantidad de líquidos que sean. ¿Qué tipo de líquidos das? Té, aguas frescas de alguna fruta, pero bien diluidas para que no tengan mucha azúcar y no vayan a caer en dumping. Dumping es esta capacidad del intestino de no retener, simplemente de soltar. Así como entra, así con esa rapidez puede salir. Y en general, los azúcares producen ese tipo de reacciones en cualquier tipo de paciente. A cualquiera se nos puede soltar el estómago por... digamos un exceso de carbohidratos simples en la dieta, pero hay un síndrome específico que se llama dumping, que es en el que el intestino de verdad no tiene la capacidad osmolar, vamos a decir, de retener esa cantidad de azúcares y entonces así como entra así sale, ¿no? Entonces no se les puede dar mucho azúcar al paciente, muy bien. Y se les dan caldos, pero súper desgrasados y es el puro caldito, no puede tener absolutamente nada ni de pollito, ni la verdurita, ni nada. Líquidos obviamente como electrolitos para mantenerlos hidratados, ¿no? El principal problema que tenemos después de la cirugía es deshidratación. Entonces es bien importante que estén tomando líquidos, pero con electrolitos para que se mantengan más tiempo dentro del cuerpo. Ok, perfecto. Lo siguiente decíamos que es esto que se llama líquidos, bueno, la dieta llevar frutas, licuados y demás, ¿no? Licuados y papillas o dietas blandas. La tercera fase sería con una proteína que sea baja en grasa, que sea fácil de digerir. Y la cuarta fase sería... Ya aquí ya están comiendo prácticamente de todo, pero ojo, decir que están comiendo de todo no significa
que ya se pueden ir al pozole, a la hamburguesa, a la torta ahogada, etcétera. Recuerda que hay unos cambios de hábitos y estos hábitos son saludables. Entonces estamos comiendo prácticamente de todo, quiere decir de todos los grupos de alimentos. Exacto, no Más quiere no decir libre. que me puedo ir al pozole y al menudo y a comerme las enchiladas y demás, ¿no? Que sí lo porque hacen, ¿eh? Desde la híjole, dieta líquida he tenido pacientes que licúan la torta ahogada, por ejemplo, y se la toman con popote, porque a mí me dijeron que era líquido, entonces esto está líquido y así me lo tomo. tomo. O sea que si regresamos a una dieta normal, puede ser que, o sea, el paciente después de tomar sus líquidos puede ser que se sienta con ganas de comer algo como una torta ahogada. ¿Eso pasa? Si no se prepararon psicológicamente bien antes, sí, porque se desesperan muchísimo. Claro. Es muy rápido el cambio o sea, hace un mes estaban comiendo todo lo que querían y ahorita les dicen que es puro líquido, entonces es por eso que es tan importante la parte psicológica también antes. Claro, antes que el de la paciente de verdad entienda qué es lo que se tiene que hacer y en qué momento, ¿no? Muy bien, regresando del corte, todavía no nos vamos a ir, muy bien. Entonces, regresando del corte, todavía no. Hay algo que se está escuchando en la parte de atrás y no sé si lo quieran checar. Ahora, digamos que terminan estas 4 fases y ¿cuál es el seguimiento que el paciente tiene que estar llevando después de estas 4 fases? Vamos a estar unidos, sobre todo los primeros 3 años. El primer año es donde se ve reflejada la mayor pérdida de peso del paciente. Entonces, ese año hay que cuidarlo muchísimo. Se le tiene que estar haciendo aproximadamente cada 6 meses estudios laboratoriales, porque una cosa es cómo se ve físicamente, pero hay que ver sus niveles internos también, porque muchas veces al principio, los primeros 2 meses sí se toman los suplementos, pero luego empiezan con que se me olvida, sabe feo, ya me hartó la proteína, bueno, miles de cosas. Ajá. Y ellos no se dan cuenta realmente de las consecuencias que tiene el no estarse tomando sus suplementos. Y de por sí este tipo de cirugías son mal absortivas y restrictivas, o sea, no absorbes bien y la capacidad de alimento es muy poco, entonces no alcanzan a cubrir con puro alimento sus necesidades o sus requerimientos. Los requerimientos diarios ni de vitaminas ni minerales. Exactamente. Me encanta el tema, Ceci. Vamos a irnos con nuestra siguiente sección. ...7:49 de la mañana, estás en Radio Mujer, el 1040 de AM. Recuerda en tu programa Nutrición y Vida, en el que nos dedicamos a ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy estamos hablando acerca de la alimentación en cirugía bariátrica. Antes de irnos al corte, nuestra querida invitada del día de hoy, Cecilia Pérez Ochoa, licenciada en nutrición, nos platicaba más o menos qué era lo que tenía que hacer el paciente antes, los primeros días después de la cirugía, y después decíamos que teníamos que llevar una alimentación para comer de todo. A ver, Ceci, platícame qué es comer de todo, porque ya me platicaste del paciente que licúa la torta ahogada para tomársela con un popote, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el seguimiento o los días o los meses o todo este primer año que nos mencionas que es tan importante para el paciente en cuanto a alimentación? ¿Con qué frecuencia tienen que ser las consultas con el nutriólogo, por ejemplo? Las consultas van variando, depende de la etapa en la que vaya, pero supongamos que ya está en la última etapa donde ya está comiendo de todos los grupos de alimentos. Ajá. Hay que estarlos viendo, depende del apego del paciente, es cada semana, cada 15 días o hasta cada 3 semanas. O sea, si el paciente ya se porta muy bien, ya aprendió cambio de hábitos, ya está empezando a de verdad entender cómo es esto de comer de todos los grupos de alimentos, no de todo específicamente, entonces ya lo puedes ir soltando, vamos a decirlo así. Al principio tienen muchísimo miedo, entonces es necesario más bien decirles exactamente qué comer, en qué cantidades, enseñarles las correctas combinaciones de alimentos, etcétera. Y poco a poquito los vas dejando a ellos solos, que vayan haciendo, experimentando, porque eso también es bien importante. No a todos los pacientes les caen bien los mismos alimentos. O hay pacientes que antes de la cirugía comían
súper bien, por ejemplo, el betabel, por decirte algo, y después de la cirugía no lo toleran. O sea, hay muchos alimentos que van cambiando, entonces hay que irles explicando todo eso poco a poco. Y el fin último de esta terapia de explicar y de acompañamiento sería que el paciente finalmente tomara todas sus decisiones solo y las tomara de manera más inteligente. Vamos a decir que Sí. este es el fin último, ¿no? Definitivamente. Ceci, platícanos un poquito de la suplementación. ¿Qué es lo que específicamente tienes que dar en suplementación? No sé cuáles son las cosas que más se depletan o qué es lo que más te preocupa a ti como nutrióloga o experta en nutrición de decir, bueno, necesito estar segura que se está tomando. Son 3 principales con los que se van a casar para toda la vida. Suplementos multivitamínicos, calcio Ujú, y proteína. ujú. Temporalmente, se les da también vitamina B Ujú. y según los resultados de sus estudios, ver cómo andan de hierro, para ver si se les suplementa el hierro. Pero ¿qué es lo que más cuidamos? La proteína, siempre. La proteína. Y por ejemplo, ¿de qué fuentes la sugieres? ¿Se sugiere proteína que sea en combinación de proteínas vegetales y animales o pura animal? ¿O qué es lo que normalmente se sugiere para el consumo extra de estas proteínas? Bueno, depende mucho del paciente. Si consume alimentos de origen animal, hay muchos que también son vegetarianos, por decirlo de esta manera. Pero en el inmediato, posterior a su cirugía, son suplementos de proteína. Se les puede recomendar como caseinatos Ujú. o como proteína aislada, Ok. en licuados básicamente. Ok. Y conforme van entrando a su alimentación, hay que ver también, súper importante, el peso del paciente para ver los gramos de proteína que se le va a dar, porque tampoco queremos darles excesos. Sobrecargarla. Ajá. Los riñoncitos, que por todo pasa por riñón. Ajá. Y también, como tú mencionabas al principio, son proteínas de alta calidad. No les vamos a dar proteína muy pesada o proteína con mucha grasa, porque también podemos tener un poquito de dificultades. Aunque tengan este tipo de cirugía, no es magia. Entonces también hay que estar cuidando niveles de todo. Digamos que esto de la cirugía va a ser como un súper empujón para que el paciente empiece a tener un cambio de estilo de vida y una mejor calidad de vida y que se bajen todas estas comorbilidades que vamos a hablar de hiperglucemias, de presiones anormales, de una hipertrigliceridemia, de colesteroles muy altos, de problemas, por ejemplo, vamos a decir, de estas sensaciones de abertura en la boca del estómago, ¿sí? Que es esta disfagia funcional que comúnmente llamada como gastritis, pero todos estos problemas van a disminuir en un paciente así. Y me decía Ceci, que hay ciertas cosas que el paciente empieza a cambiar o empiezas a notar en él, por ejemplo, que no alcanza a darse cuenta de su nuevo volumen, ¿no? ¿Qué era lo que me platicabas acerca de cuando llegan a la consulta y qué pasaba con esto de los brazos? Antes de que se operaran, es bien común que cuando se sientan en la consulta, apoyen sus brazos en su abdomen. Así se recargan. Y conforme van perdiendo el peso, no se dan cuenta, no miden, ellos siguen como, estaban viviendo muchísimos años con su antiguo cuerpo, por decirlo así, y no miden el volumen entre los espacios. Entonces llegan y se sientan y igual se quieren seguir recargando en su abdomen. La diferencia es que ya no existe ese volumen en el abdomen, entonces se les resbalan los brazos o simplemente quieren pasar por espacios mucho más amplios y se dan cuenta que ya no es necesario pasar de lado, ¿no? Por una puerta. Exactamente. Tú, en tu experiencia, Ceci, ¿qué es lo que has visto en cuanto a calidad de vida con los pacientes? O sea, ¿qué pasa después de una cirugía? Vamos a decir que ya tuvieron todo este primer año que es como tan vital, vamos a decir, de cambio de estilo de vida y demás. ¿Qué pasa con el paciente después de una cirugía bariátrica? ¿Qué es lo que has visto tú en cuanto a su calidad de vida? La calidad de vida definitivamente mejora muchísimo, muchísimo, pero sí es bien importante, lo vuelvo a reiterar, que sigan con psicología, aunque las consultas de psicología sean un poquito más espaciadas. El paciente cambia muchísimo, muchísimo, físicamente,
y moralmente, en todos los sentidos, Entiendo. emocionalmente. De hecho, me platicabas de 2 situaciones muy comunes. Y no quiero que se asusten, señoras, por favor, pero escúchenlo porque es algo que tienen que saber. ¿Qué es lo que pasa después de una cirugía bariátrica en las mujeres? Estas 2 situaciones que mencionabas. Bueno, obviamente su autoestima se eleva de una manera impresionante. Hay mujeres que se divorcian, hay mujeres que se embarazan luego, lo cual no es recomendable. Pero pasa. Pero sí pasa, es importante mencionarlo. Esto del embarazo es porque muchas veces hay, por esta resistencia a la insulina que existe, por la cantidad de grasa que hay alrededor de los tejidos vitales, digamos que la grasa funciona como un tejido inflamatorio que nos mantiene en una inflamación crónica y crea resistencia a la insulina que a veces hace que algunas hormonas no funciona, entonces el embarazo no es posible en este tipo de pacientes, pero bajan esa cantidad de grasa, baja la resistencia a la insulina y el embarazo es posible, ¿no? Esta es normalmente la razón, ¿no? Y la otra es, me decías, que se separan de sus parejas. El esposo, bueno, es muy común, no quiere decir que sea el 100% de los casos, pero los celos en pareja empiezan a surgir de una manera impactante. Ajá. Entonces hay mujeres que agarran tanta seguridad que prefieren cambiar al esposo para que no le estén molestando. Cuidado, maridos, cuidado, no se me asusten. Realmente es entender que somos parte de un todo y que si una mujer se siente mucho mejor con su nueva figura, ya no le cuesta trabajo respirar, está durmiendo mejor, puede comprar ropa más adecuada, ya no tiene problemas con el azúcar, se siente mucho más ágil para moverse, pues obviamente el amor propio va a subir, ¿no? O sea, la seguridad que tiene, y esto va a hacer que vamos a decir que su mente no esté nublada para tomar otro tipo de decisiones que la van a llevar a una mejor calidad de vida. Así es que, Ceci, por favor, tus datos, ¿dónde te pueden encontrar los pacientes que están interesados o quien sea? Ella es licenciada en nutrición, no crean que es nomás así, no nomás sabe de bariatría, sabe de más cosas. Ceci, ¿dónde te encontramos? En el Hospital Civil Nuevo, en el Juan I. Menchaca, en el área de cirugía bariátrica y metabólica. Y mi consultorio privado está en Avenida Terranova 676, en el consultorio 206. Muy bien. ¿Quieres dejarnos algún teléfono donde se comuniquen contigo? El teléfono de mi consultorio es el 1589-9070 o directamente conmigo en el 333-106-6082. 6082. Repítenos el teléfono de tu consultorio, por favor. Es el 1589-9070 y 1589-8040. 8040. El celular 333-106-6082. Muy bien, Ceci, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo de compartirnos tu experiencia y compartirte con los radioescuchas. Espero tenerte próximamente con un poco más, por ejemplo, de suplementación. Muy bien. Que la verdad es que luego no nos alcanza el tiempo aquí de hablar de todo lo que queremos. Les recuerdo que mañana vamos a tener el ¿por qué no bajo de peso? Quédense mañana con nosotros porque vamos a tener este tema tan interesante. Los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.